Que Dios esté con todos ustedes. Este es un caso real que le habla la propia persona que lo pasó. Es un caso de una vida llena de misterios y llena de muchas circunstancias. Y yo le puse el caso 1976. ¿Por qué razón? Porque es un caso que a partir de esa fecha pudo haber cambiado la historia de México. Pero este servidor inicia con la edad de 5 años, pasando pasajes totalmente llenas de misterio, algo que fue verdad, que muchas personas dicen que no existe, pero sí es verdad. Son pasajes cuando era joven, muy joven y niño, de mucho misterio. Y yo les digo, yo los viví. Aquí les empiezo a contar la primera parte de mi vida para poder seguir después la segunda parte. Espero que me puedan escuchar, porque es una historia apasionante, verdadera, y hechos que hubieran cambiado la historia de México. A continuación se las voy a contar. Este es un relato real. El caso 3.6. Lo relato y lo escribo. Se lo dedico a mi hijo Humberto Fernández Chávez. Él está enfermo de cáncer y pidió que relatara mi vida. Son pasajes de mi vida muy controversiales, difíciles a veces de entender, pero es real. Todo empezó cuando tenía yo 5 años. Siempre en el lugar de Atoyac, Veracruz, jugaba en una plaza que a un costado pasaba el ferrocarril. Jugaba con otros niños.
Pero una vez de esas, teniendo yo 5 años y corriendo el año de 1963, algo extraño sucedió. Dentro de esa plaza a un costado había una bajada empedrada que llevaba hacia un rastro donde sacrificaban al ganado, y estando al pie del río de Atoyac. En esos momentos yo me vi que no encontré a nadie de los niños que jugaban conmigo, pero algo me impulsaba a bajar por ese camino empedrado. Bajé hacia el cañón donde estaba el río. Inexplicablemente me llevaba una fuerza que yo seguía sin sentirla, pero yo caminaba hacia allá. Entonces fue cuando de repente a la hora de llegar yo no veía rastro, sino vi como una pequeña, pues, basílica, algo parecido, que tenía una forma cuadrada, bueno, más bien rectangular, porque se veía de unos 4 metros de ancho por unos 7 de fondo. Había un escalón, por fuera todo era mármol blanco, reluciente, puro. Subí y en el corredor también tapizado de mármol blanco, muy brillante. Subí un escalón más y entré. Adentro todo estaba cubierto de un mármol blanco reluciente, de primera calidad. Había 2 columnas que estaban forradas también del mismo mármol blanco. Todo era mármol blanco. Al frente había un escalón, subía y había un altar. Un altar que se ve que encima tenía una tela muy fina, redondeada y bordeada. Al fondo, una cruz. Hacia un costado, pegado a la pared, una escalinata, donde antes, hace muchos años, los había en la iglesia, y desde esa cúpula hablaba el Padre, los evangelios. Todo era pequeño pero hermoso. En la entrada, antes de llegar hacia el altar, había unos floreros
cada uno como de 1,20, de 1,20 m de altura. Eran 3 en un costado y 3 en el otro, en la parte central. Dentro de ellas había alcatraces blancos. Yo salí de allí porque todo eso me había maravillado, pero tenía que salir. Salí, crucé el río por la parte más baja. En esos momentos el río era tiempo de seca, no era muy estaba bajo, no era muy profundo. Pero en una parte me llegó casi a la boca, cerca de la nariz. Yo no sabía nadar, era un río que lleva corriente. Yo sentía que ya en partes me ahogaba, pero no, yo caminaba dentro y salí hacia la parte más baja. Hacia el otro lado, porque ahí dividía una pequeña isleta. Como estaba abajo el río, ya caminé, lo atravesé y salí al otro lado porque esa parte estaba menos profunda. Subí por un costado y encontré unas casas. Para llegar a ellas había un caminito y llegué a la parte de arriba de la calle que al fondo Atoyac tiene frente al río y frente al puente del ferrocarril. Posteriormente seguí creciendo. Era yo un niño callado, que me gustaba estar solo, o a veces veía yo y me salía para ver jugar a los niños. A veces me quedaba yo arriba y escuchaba mi voz, porque esa casa en Atoyac, que se encuentra en la mera esquina frente al puente de piedra que hicieron los franceses, mi papá la rentó y puso allí una tienda. Mi padre desciende de raza árabe y mexicana. Mi madre en ese entonces, muy bella, por cierto, descendía de raza francesa y mexicana. Sucedió que en esa casa que muchos conocen, es una casa que después iban a suceder las cosas más terribles que un ser humano podía escuchar, saber de leyendas o de cuentos o de fantasías, pero esto era real.
En esos momentos, pues no pasaba nada por mi cabeza, no sabía qué era. Pero llegué a mi casa, en la parte de abajo era un negocio que mi padre había puesto. Y en la parte de arriba se hacían anteriormente los segundos pisos por dentro con tarima, así le decíamos nosotros, que eran unos rehilos y sobre de ellos se tiraban las tablas. Ese era el piso de la segunda planta y se le metía añil, todavía lo recuerdo, que era color rojo, y sus escaleras para subir a un costado. Mi padre era muy dedicado, un comerciante muy dedicado, muy triunfador. Era extraordinario, tal vez por su descendencia, pero era extraordinario. Y rápidamente hizo mucho dinero. Entonces, cuando mi padre tenía lo suficiente, pensaba comprar esa casa, otra en el centro de Atoyac, pegado al, al Palacio Municipal, y quería poner otra tienda en Lerdo de Tejada y luego en otras partes. Era un hombre emprendedor, triunfador en el comercio. Todo mundo lo quería, lo estimaba, él era muy amable. Siempre sonreía, siempre tenía una carcajada abierta, franca, que a todos les gustaba, y atendía muy rápidamente, era muy habilidoso para atender y las cuentas las hacía rapidísimo. Y me acuerdo de los mostradores tipo español anteriores y abajo dependiendo del mostrador hacia abajo, el cajón donde van las monedas y los billetes. La gente le agradaba. Mi padre daba barato y eso hizo que tuviera mucha clientela. Mi padre abría a las 5 de la mañana y cerraba a las 10 de la noche. Empezaron todos los cafetaleros, salían precisamente hacia esa esquina. Salía el camino de la montaña y todo eso para arriba era de cafetales y de caña de azúcar. Todos ellos empezaron a comprarle y ya no iban a comprar a otros lados. Ahí mi papá a un costado, les puso unos amarraderos para bestias. Usaban mucho las mulas y los machos porque son buenos para cargar. Y mi padre les empezó a dar crédito y en las cosechas toda esa gente le pagaba a mi papá. Eran gentes buenas. Y mi padre pudo sostener ese ritmo, pero a la vez multiplicar su dinero. Tenía muchas toneladas y toneladas cada semana de todo tipo de mercancías. Mucha. Repartía tanta
porque eran muchas rancherías hacia arriba y también parte del pueblo en Atoya en ese tiempo. Entonces era mucho lo que vendía y por eso, gracias a sus habilidades y a la competencia de sus precios, triunfaba. Pero nadie esperaba y se dejó venir que la riqueza, ¿ves?, no es buena consejera. Y teníamos mi madre muy hermosa, pero con sentimientos no tan buenos, digamos, de ambición. Ellos llevaban una vida no muy buena. Había momentos que lo eran, pero en su mayor parte eran discusiones. Mi padre era el que cortaba siempre por lo sano. Y a mí mi madre no me quería. Éramos 3 hermanos, 2 de ellos blancos. Yo era morenito. Soy moreno. Y no, me despreciaba, porque decía que me parecía yo y era yo prieto como mi padre. No era prieto, era moreno, mestizo, pero no me quería. Se avergonzaba de mí. Pero yo era siempre muy callado y fui muy inteligente, siempre lo fui. Había heredado a mi padre, porque mi padre era muy inteligente. Entonces llegó un momento que todo eso estalló. Lo que no sabíamos es que por qué esa casa, cuando nosotros llegamos, había estado en ruinas y mi papá la había reparado, sino que por esos tiempos las personas de al pie se hicieron nuestros padrinos, eran compadres. Entonces mi papá nos querían porque eran personas adultas, buenas. Y en una plática escuchamos que no querían que escucháramos, que ahí había sucedido una desgracia, porque el papá había matado a su familia. Sin embargo, eso contaba que era hacía muchos años, porque esa casa era demasiado antigua. Entonces, pensamos que a eso se debía de que nadie lo ocupó y estaba en ruinas. Pero pues mi padre, con la fe en Dios, como todo buen judío, pues él se tuvo fe en Dios y hizo todo lo que hizo. Porque aunque no nos lo hizo saber, pero sí se lo dijeron. Pero él
levantó esa casa. Y vuelvo hacia atrás a decir, todo tiene un momento difícil. Y fue cuando apareció de forma inexplicable, como si esa propiedad tuviera algo, como que la llenaba una cosa mala. Y empezó a estallar la maldad de la siguiente manera. Empezaron pleitos muy seguidos con mi padre. Y en una de esas, mi madre andaba con otra persona. Y yo pequeño, como mis hermanos pequeños, nos dábamos cuenta. Y llegaba a ese lugar, al negocio de mi padre cuando no estaba. Y veíamos en la bodega que ellos estaban, junto con una criada que teníamos, y él con otro amigo. No nos gustaba lo que veíamos, pero nos amenazaba con callar, porque nos decía que nos iba a golpear y nos iba a dejar. Y nosotros callábamos. Llegó el momento en que se pusieron de acuerdo y le pusieron una trampa a mi padre. Y mi padre, una vez decepcionado, contrataron a una mujer y lo llevó a un lugar para adelante, ahí al rumbo a Potrero, en la entrada donde había un cuadro de pelota. Allí había una cantina con mujeres y esa mujer ahí lo llevó. Mi papá le dijo que le invitaba unas cervezas y mi papá aceptó. Se sentaron, pero a sus costados había gente que eran unos cafetaleros y unos que también sembraban caña. Y esas personas, mi padre les daba crédito. Por lo tanto, eran personas muy agradecidas, como antes lo eran, y gente bragada. Pero nunca pensaron lo que iba a suceder. Entonces, esta mujer le dio de tomar y tomar y tomar, y mi padre rápidamente, no acostumbrado, se emborrachó, iba perdiendo la noción por la tomadera. Pero esta mujer se levantó y se metió para hablar con la dueña y le dijo: señora, le tengo que decir algo. A mí me han contratado para que esté tomando con Lázaro. Y
tengo miedo porque dicen que van a venir unas personas que lo van a sacar y lo van a matar allá afuera, pero ya que estuviera bien tomado. Y la señora le contestó, ¿por qué hiciste eso? Te vas a arrepentir, porque tiene un hermano que era guardia y hombre de confianza del general Cándido Aguilar, de nombre Hermilo Fernández. Y le dijo, no te va a perdonar su hermano, va a venir y la primera que va a matar o te va a guindar va a ser él. Y más se puso temerosa. ¿Y ahora qué hago? Pues lárgate. No lo puedo porque ya me dieron dinero. ¿Y cuánto te dieron? 5,000 pesos en monedas de plata. Y entonces regresó a su lugar, no sin antes decirle, te has metido en un gran problema y no voy a meterme. Cuando estaba bien tomado, ya perdido, llegaron 2 personas, lo tomaron de los brazos y lo sacaron. Cuando lo iban a sacar para matarlo, las personas que estaban a los costados traían arma porque eran gente de rancho. Y entonces les dijeron, si ustedes sacan a don Lázaro, van a pasar primero sobre nosotros. Ellos eran varios. Era gente que no temía la muerte, a enfrentar con los hombres valientes de antes. Entonces ellos, al verse que eran hombres decididos, armados también, y se echaron para atrás, dejaron a mi padre y se fueron. Llegó un carro de mercancía por ahí y le dijeron los muchachos que estaban allí, les dijeron al chofer que si podrían dejar porque ya le narraron lo que había ocurrido. Y ese carro de mercancía a mi papá le llevaban cada 8 días el tortón lleno de mercancías. Le llegaban varios semanalmente. Y entonces le dijo, súbanlo, súbanlo. Y él lo fue y lo llevó. Mi mamá y el amante, que fueron los que hicieron todo esto, tenían una trampa ahí para decir que él estaba y tenía testigos de que estaba en otro lado. Mi papá llegó y ya se le estaba bajando y se dio cuenta medio cuenta porque estaba algo confundido, pero sentía que había algo malo en su derredor, que había sucedido. Se enojó con mi madre, tuvieron un gran pleito. Se acostó, se durmió. Y ahí inició
la gran pesadilla de ese lugar. Pasando una semana, mi papá y mi mamá salieron al balcón de la casa, donde se veía al frente el cañón donde pasaba el río Atoyac, y enfrente el puente de piedra hecho por los franceses. Y al fondo se atravesaba el puente del ferrocarril. Y desde allí se miraba todo. Se veían cosas extrañas a veces y mejor se metían. Pero ese día era 10 de mayo. Y mi padre y mi mamá pues eran muy estimados. Salieron porque estaban cantándole las mañanitas. Así se usaba antes, que los días 10 de mayo en ese pueblo siempre llevaban mañanitas a muchas gentes estimadas en el pueblo. Y mi mamá, aprovechando ese momento, se fue hacia el baño. En el baño había una tina para bañarse y había una taza antigua para hacer del baño. Pero arriba había una bolsa donde mi papá guardaba los dineros, billetes, monedas de plata, monedas ya de uso corriente que empezaban a salir en esos años de los 60, a principios, terminando los 50, principios de los 60. Entonces, tenía mucho dinero allí, estaba casi llena esa bolsa que antes usaban los carteros, que cuando eran enviadas todas las correspondencias por el tren, eran hechas de lona muy gruesa, seguras, grandes. Las tenía casi llenas, cerca a 3/4. Mucho billete, mucho dinero. Como pudo, ella lo jaló, se lo echó al hombro y como pudo salió. Cuando vi que iba bajando, mi papá entretenido y junto con mis hermanos y la criada y yo entretenidos en el canto de las mañanitas, vi que ella se escurrió hacia abajo por las escaleras y me hizo con la mano el adiós y me dijo que me callara. Y yo quise hablarle a mi padre, lo jalaba, pero en ese momento no podía yo hablar, porque algo adentro ya empezaba a mí a sentir cosas que sobreentendía, aún siendo tan pequeño. Y yo jalaba a mi papá, pero no podía. Mientras ella salió corriendo hacia abajo, quitó la tranca, salió y se perdió entre las personas, se fue. En ese momento que me hizo caso porque lo jalaba y lo jalaba, me hizo caso mi padre. Y le pude decir mi mamá, ¿tu mamá qué? Mi mamá. Y señalaba. Entonces él se intrigó, fue hacia adentro, no la encontró, fue a la cocina, al baño,
no la encontró, bajó al negocio que era grande, no la encontró y vio la puerta abierta y la tranca abajo. Entonces dijo, esta condenada mujer se fue. Subió rápido por las escaleras y nos dijo, hijos, ustedes se quedan. Jaló mi papá una chamarra de piel que tenía, todavía me acuerdo que era café, que le llegaba por abajo de la cadera, aquí por los bolsillos, y le dijo a la criada en ese momento, ve a los niños porque yo voy a buscar a esa mujer donde fue. Pero ¿qué pasó? Entonces él le dijo, no sé, pero es tu madrina y probablemente tú lo sepas. Y si sabes algo, dímelo. No, 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 padrino, yo no, porque eran padrinos de ella. No, 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 yo no sé nada. Entonces nosotros dijimos, no, nosotros no nos queremos quedar aquí, vamos a bajarnos allá abajo, vamos a poner unos costales y vacíos y sobre de ellos vamos a llevar, ahí vamos a, con una almohada vamos a estar esperando, porque pues eran como a las 5 de la mañana. Entonces agarró mi papá y salió hacia, supuestamente pasó el puente para ir hacia el centro del pueblo, pero no encontró nada. Regresó, se fue a la estación para ver si no había agarrado el ferrocarril, tampoco. Se volvió, regresó y subió para el camino de arriba rumbo a las serranías, donde dice a lo mejor por ahí se escondió, se fue y se escondió y va a aprovechar para irse más tarde o algo. Tampoco estaba. Cuando regresó mi padre había perdido la chamarra, no supo ni dónde la dejó. Yo creo que de andar para arriba y para abajo le dio calor, se la puso yo creo que al hombro y la perdió. Y le preguntamos, ¿y tu chamarra? No me digan nada, mi papá ya estaba muy enojado. Estaba enojadísimo, desesperado, porque mi padre la amaba, le había perdonado mucho, por amor. Mi padre adoró como a nadie a esa mujer y fue la única que logró amar en toda su vida. Entonces, mi padre me dijo, ustedes se van a quedar, no abran el negocio, allá hay todo lo que quieran, allá hay de todo para comer, ahí mismo pueden agarrar lo que quieran. Yo ahorita vengo, voy a tomar el ferrocarril que pasa a las 8 de la mañana y me voy a Soledad de Doblado para ver si esta mujer está allá. Se fue con su papá. Pero antes mi papá subió, se dirigió al baño porque se le vino a la cabeza que probablemente el dinero se lo había llevado y no estaba equivocado, porque cuando llegó dijo, esta mujer ya se fue definitivamente, se llevó todo el dinero. Mi padre no los llevaba al banco porque en esas fechas a veces los gobiernos tenían la forma de cambiar las monedas, los billetes constantemente y quedaban sin valor. Entonces mi padre los usaba mejor quedar en la casa y
y ir comprando todo lo que recibía en efectivo. Entonces, rápidamente él pensó lo peor y ya se fue a tomar el ferrocarril. A 2 cuadras estaba la estación del ferrocarril, llegó, se fue, llegó a su casa en soledad y no había nadie. Su madre no quería a mi padre porque decía que su hija era muy hermosa. Y aunque mi padre era muy bien presentado, que tenía mucho parecido con Jorge Negrete, pero mi padre, ella quería cosas grandes. Decía a su hija, tú eres tan hermosa que debieras de casarte con un millonario, no con un pobretón, aún teniendo mi padre dinero. Entonces él agarró y cuando llegó le dijeron a qué iba. Y él nos platicó que lo maltrataron y se regresó. Y como no pudo ya encontrar ningún lado, mi padre cayó en el vicio. Ese mismo día, mi padre se fue en la tarde, tomó dineros del cajón porque había todavía mucho dinero y muchas monedas. Y se fue para ese lugar donde una vez lo iban a matar. Y tomó y tomó. Y pero a la muchacha, su ahijada, la corrió él porque dijo que ella sí sabía entonces qué estaba haciendo ella. No podía no saberlo porque siempre era la confidente. Así es que, como no le dijo nada, ella se fue a su casa y no regresó. Nosotros nos quedamos. Yo tenía 5 años. Mi hermano, el mayor que yo, tenía 7 años. Y mi hermano, el más pequeño de los dos, menor que yo todavía, más chiquito, tenía alrededor de 3 años y medio. Entonces fue muy duro. Ese día fue muy triste para nosotros. Nos quedamos solos. Mi padre no llegó. Tomó día y noche. Pero al siguiente día, del primer día que se fue, al otro día nosotros abrimos. Me dice el mayor, que tenía como 7 años. Yo sé hacer un poco de cuentas y vamos a abrir el negocio y vamos a trabajar. Vamos a trabajar en lugar de mi papá para que esto no se caiga y para que haya dinero y podamos comer. Total, hay mucha mercancía y bodega, pero ahí llegó la mala fe de muchas personas. Unas personas eran buenas, muy pocas, pero muchas muy ventajosas. Les hacíamos sus mandados y no nos pagaban porque que unos no nos se iban sin pagar. Otros nos decían que era muy poco, que la cuenta no sabíamos hacer cuenta y que era menos. Prácticamente era un robo, pero había mucho, 25, había muchos,
pues cosas que vender. Y con lo poco que iba cayendo, de todos modos era suficiente. Al tercer día mi padre llegó, tomado, se llenó las bolsas de dinero, tomó a mi hermano entre sus brazos y se regresó a tomar a ese mismo lugar. Al otro día, antes del amanecer, llegó con el niño, con mi hermano el más chico, y lo dejó, se volvió a llenar las monedas y billetes y se fue. Mi padre estaba loco, estaba perdido, no razonaba. Él traía en su mente nada más a su esposa que tanto amaba. Él no podía pensar en otra cosa, sino en su tragedia de amor, porque la amaba con todo el amor que un hombre puede dar. Todo lo hacía por ella y él se enloqueció. Y nosotros abrí, vendíamos disque, mas nos robaban y se iba quedando vacío. Y cada vez más. Pasaron 6 meses y él en la misma. Ya había muy poca mercancía. Le dijeron, le avisaron a mi abuelita. Fue una persona de allí encargada de que lo que estaba sucediendo con nosotros. Y vino mi abuelita, la mamá de mi papá. Ya estaba viejecita, tenía como 70, 80 años más o menos. Porque no sabía en ese momento su real edad, pero así se veía. Eso sí, muy fuerte. Llegó, nos abrazó, nos dijo: hijos, ahorita voy a hacer de comer para que coman. No, abuelita, si aquí comemos, tenemos de todo, aunque ya no hay casi, pero comemos. No, yo les voy a guisar. Y mi abuelita vio cómo mi papá llegaba y se volvía a ir. Entonces hablaba con él, pero él no le hacía caso. Entonces mi abuelita dijo: esto no es normal. Empezó a lo que toda madre presiente. Esto hay algo más aquí de eso. Entonces agarró y dijo: mi abuelita era muy católica, todos los días a las 5 de la mañana, porque antes había misa de las 5. Ella se levantaba y se iba a misa. Entonces ella le pedía mucho a Dios y al rosario todo era una costumbre que antes de dormir el rosario completo se rezaba. Y nosotros nos hacían cara, hasta nos dolían nuestras piernitas de tanto estar hincado. Y rezábamos. Mas una noche de aquellas empezamos a sentir cosas arriba de la casa, como si fuera un animal muy grande y se azotaba
sobre las láminas de arriba y sobre unas tablas que mi padre había puesto para que se utilizaba como si fuera un tapanco. Pero arriba, en las láminas, se oía el azotar de una bestia, porque no se podía decir, porque era algo que era muy pesado y se oía que era pesado y grande. Y se azotaba y después se retiraba. Eso sucedía, empezó a suceder, eso de las 12, 1 de la mañana. Y para ser exacto, hay veces era hasta las 3, eso de las 3 de la mañana. Después de la medianoche, hasta ese lapso de las 3. Y nosotros nos daba miedo, pero nuestra rutina de bajar, vender lo que podíamos, llegaba la noche y el miedo. Mi abuelita a rezar. Entonces regañaba y empezó, cuando llegaba mi papá lo regañaba y ya empezó a decir. Mi padre como que a veces quería entrar ya en razón, se acostaba del otro lado porque estaba dividido en 2 partes esa casa. Entonces, donde era la sala en la parte de arriba, a un costado estaba la cama de él. Estaba acostado, ponía sus cosas en una silla, su pantalón, su camisa, la ponía en una silla. Y resulta de que ya a medianoche, sobre eso de las 3, 4 de la mañana, mi papá empezaba, lo oíamos que empezaba a decir groserías. ¿Y quién me está mojando? ¿Quién me está mojando? Me están miando, me está cayendo orín. Y mi papá, nosotros nos levantábamos rápido por el escándalo y prendíamos la luz de donde él dormía y le decíamos, padre, ¿qué te pasa? Nada, es que me orinaron. Y lo tocábamos todo y estaba seco. No, también mi ropa aquí que está en la silla. No, papá, está seca. Dice, no. Al siguiente día lo mismo. Sucedió lo mismo. Sucedieron varias veces. Y entonces, en una de esas, mi papá volvió a seguir, se fue a seguir tomando. Y empezaron a suceder las cosas más terroríficas que un ser humano puede vivir. Antes, en las partes de arriba, habían por costumbre hacer sus puertas, pero de dos hojas. O sea, el pasador iba en medio que unía la mitad de la, de la puerta arriba en el segundo piso y la otra mitad. Entonces se cerraba por en medio con un pasador y arriba se les ponía los cristales, abajo era de madera. Entonces se pintaban, muchas veces se pintaban de color esos vidrios. Esa se abría para poder salir al balcón. Bueno, ¿por qué les digo eso? Porque precisamente en esos días que se fue mi padre nuevamente
de repente empezó a quererse abrir, algo empujaba la puerta donde nosotros dormíamos. Se hacía muy feo, como que querían abrirla, y se meneaba para allá y se meneaba para acá, y pareciera que iba a romper las cerraduras y se iba a abrir. Y entonces eso era por el lado del balcón. Digo, ¿cómo va a ser posible? Entonces nosotros entendimos que no era nada bueno. Y entonces agarramos y dijimos, ¿qué será? Y mi abuelita entendió rápido. Dicen, ínquense, ínquense. Y empezó a rezar el rosario, a rezar, y a rezar la magnífica y todo. Y todo se fue. Se oyó un revolcamiento nuevamente arriba y se fue. Regresamos. Todo pasó. Al otro día comentamos. Y entonces mi abuelita, llegó mi papá y mi abuelita sí lo regañó fuertemente. Dijo, aquí suceden cosas muy terribles y aquí hay un maligno. Te voy a llevar a curar. Mi padre se oponía. Y nuevamente se llenaba las bolsas y se iba. Pero al llegar la noche, sucedió algo. Como las tarimas en el segundo piso, las tablas, luego con el calor y la limpiada se abren, se veían rendijillas pequeñas, pero se veía hacia abajo. Y de repente, nada más sucedió así de repente. Que ese día, esa noche, siendo la medianoche, de eso de la medianoche, porque no era de madrugada, vimos como que se prendía algo abajo, porque vimos entre las ranuras que hacia arriba entraba la luz por entre las rendijas del piso. Pero pues nosotros todo apagábamos, y cuando apagamos, que hasta nos daba miedo, nos íbamos corriendo rápido para nuestra recámara, que era una sola. Ahí dormíamos todos nosotros. Entonces, una vez que veíamos eso, empezamos a escuchar. Antes había unas rocolas que se les echaba un peso. En ese tiempo eran 20 centavos también. Echaban y salía una y se oía como la moneda pegaba y caía hacia la caja donde cae el dinero. Y empezaba a salir la música. Y empezó a escucharse algarabías abajo, de como si hubiera mucha gente. Era como una fiesta. Abajo se oía. Y la rocola no dejaba de tocar. Y se oía cómo abrían el cajón que estaba abajo del mostrador. Era grande y pesado. Cómo se abría y sonaban las monedas y caían y las volvían a cerrar. Y
nuevamente seguía. Y nosotros con mucho miedo. Y entonces le decíamos, abuelita, tenemos mucho miedo, este es el diablo. Es el diablo, Bob. Cállense, no hablen esas cosas, nos decía. Y ella empezaba a rezar y a rezar y no se calmaba. Y entonces acompañábamos entre yo y mi hermano el mayor y el otro a lo último nos pegamos a la falda de mi abuelita y ella con un brazo con el agua bendita y por el otro lado con el rosario. Y empezamos cuando llegábamos a donde estaba la escalera para bajar, veíamos ya oscuro. Bajábamos 3, 4 escalones y nos asomábamos y todo estaba en silencio y oscuro. Y nos volvimos a subir rápido. Esto empezó a suceder y a suceder y a suceder. Se oían las discusiones, el baile, música, el cajón, los dineros, todo. Ya era insoportable. Y mi abuelita le decía a mi papá no hacía caso. Pero en una de esas le dijo, basta, ya no vas a tomar. Y te voy a llevar a curar con don Conrado. Es un buen hombre que cura a la gente que toma. Es una buena persona. Él ya lo conocía porque cuando yo era pequeño decían que yo jugaba solo porque me dejaban solo. Pues, al cabo, no me quería mi mamá, papá trabajando. Los otros jugando, me dejaban solo. Y yo hablaba solo. Y jugaba y me reía. Pero abajo lo escuchaban y me decían, ¿con quién juegas? ¿Con quién hablas? Yo nada más decía yo, con nadie. Siempre sucedía eso. En esa época me habían llevado con ese señor. Por eso es que lo conocía mi abuelita. Y yo, le dijo el señor Conrado a mi mamá y a mi papá, no se asusten, su hijo no tiene nada. Y esa es un ser que lo cuida, juega con él y lo cuida. No le va a hacer daño porque ella se encarga de cuidarlo. Nada ni nada le puede suceder. Está en unas manos muy poderosas. Con ese ser no le va a pasar nada. Así es que no tienen nada de qué preocuparse. Bueno, pues esa misma persona, mi papá sí le tenía respeto. Dice, no, es don Conrado de Córdoba, es una persona seria, con dones que Dios le ha dado. Pues mi abuelita le dijo, Lázaro, basta, ya terminaste, ya no hay que vender casi. Y tus hijos lloran. Y luego te quieres tirar del balcón y ellos gritan y lloran y te agarran. Eso no está bien. Esa mala mujer se fue. Pero tú tienes algo más valioso que eso, que son tus hijos. Dios te los dio. Por una mujer no te vas a perder, hay muchas mujeres. Y reaccionó mi padre y dijo, pues sí, tienes razón. Pero, pues, ¿qué mujer? Una persona que sea diferente, ya no veas
una mujer bella, sino una mujer que sea honesta, que pueda atender a tus hijos. Yo estoy muy anciana y tengo que irme porque allá también están mis hijos, los otros y mis otros dos. Tú lo sabes, mi hija, mis dos hijos. Tengo que estar allá. Pues sí, dice. Sí, mamá, está bien. Entonces, necesito que tú estés bien, porque aquí suceden cosas terribles. Mi padre fue convencido, se fue, lo llevaron a Córdoba, Veracruz, y entonces lo curaron para no tomar. ¿Sí? Fue efectivo, pero seguían las cosas en la casa, seguían sucediendo cosas diabólicas. Nosotros decíamos que era la casa del diablo, donde hacía su fiesta. Entonces, el Señor le había dicho, ahí hay maldad, mucha maldad, porque ahí hubo una tragedia, hay mucha maldad. Pero revisa dentro de tu almohada porque ahí puso hasta porquerías y dentro de esas porquerías había cosas de trapos de menstruación que están adentro de tu almohada. Y otras porquerías están por el lado del tanque de agua. Era un tanque muy grande. Dice, y había un lavadero, y entre el tanque y el lavadero hay unas porquerías que vas a sacar. Ahí hay. Entonces, fue. Mi padre efectivamente le dio para que ya no volviera a tomar. No tomó mi padre. Y revisó todo eso, efectivamente. En la almohada había porquerías. A donde le dijo que estaba en la segunda planta, donde estaba un gran tanque hecho de material y el lavadero y lavado trastes. Ahí metido, escondido, estaba el otro trabajo. Un trabajo malo. Los sacaron y los tiraron al río. Pero mi padre ya no tomó, se quedaba ya en casa, pero seguía viendo esa situación. Entonces mi papá se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, porque ya estaba en sus 5 sentidos. Y entonces le dijo mi abuelita, Lázaro, voy a ir a la iglesia y le voy a hablar al padre y le voy a decir lo que aquí sucede. Esta casa es del demonio. Y nadie va a poder, solamente que vengan a hacer misa aquí a esta casa. Sí, como querían mucho a mi papá, el padre de allí, porque sabían de que él era un hombre bueno, pues todo el mundo lo conocía y lo quería, lo estimaba mucho, lo estimaban todos. Entonces, él dijo, y a mi abuelita, pues siempre la estimaba bastante porque sabía que ella era una de las personas que siempre estaba pegada a Dios y todos los días a las 5 de la mañana, ahí estaba en primera fila, era la primera en llegar. Entonces,
le dijo, no te preocupes, Margarita, porque así se llamaba mi abuelita. Vamos a ir a hacer misa porque es algo muy malo entonces, como todo me lo ha explicado. Y entonces que nos acompañen los más fervientes cercanos que tanto adoran a Dios. Entonces las personas grandes, más allegadas, muchas, entre ellos la mayor parte eran mujeres, jóvenes y ancianas, conocían a mi padre y, y eran muy católicas, o sea, amaban mucho a Dios. Llegaron, siempre cubierta su cabecita como Dios lo ordenaba, y empezó el padre a hacer la misa. Eso lo hizo en el día. Y empezó con su, con su bastoncito a regar agua todo la casa, baño, toda la casa por fuera, hacia arriba, hacia las láminas, tiró agua bendita y rezando, iba rezando. Todo. Ya abajo él terminó la misa y se retiraron. Esa noche, ese día, sentimos mucha paz, pero lejos estábamos de saber lo que lo que iba a suceder. Nos acostamos más tranquilos, pero nuevamente sentimos que algo como que se había posado, llegado de arriba hacia el balcón, algo pesado. Y empezó a hacer nuevamente, a querer abrir las puertas. Y si las puertas se hacían para allá y para acá, para allá y para acá. Y de repente mi abuelita empezó a rezar. Y ese ser se fue para el otro lado, donde en la otra división, donde estaba la sala y dormía mi papá, ¿cómo se llama? Esa puerta también se hizo para allá y para acá, se hacía para allá y para acá. Y entonces nosotros rezando. Pero mi abuelita, hay una oración que se llama Por delante de San Ignacio de Loyola. Y abajo traía otra oración que se llama La Magnífica. Siempre ponía una silla de madera, que por el centro era de mimbre. Ahí ponía una veladora y puso la oración antes de acostarnos, antes de que sucediera esto. Bueno, aquel mientras te dormía, oímos eso. Cuando estaba ya por abrir, que no podía abrir la puerta, oímos que en la puerta de donde se encontraba mi papá, rompieron el vidrio de arriba, porque antes se utilizaba así como vitrales. Lo rompieron y algo entró por allí. Cuando se oyó eso, nosotros dijimos, abuelita, ya entró el diablo, ya entró. Hijos, cállense, recen, cállense. Nosotros abrimos la puerta rápido para donde estaba mi papá para ver qué pasó. Encendimos las luces. Vimos a mi papá porque no nos vino. Lo primero que quisimos ver fue que si mi papá estaba bien.
pero mi papá estaba bien. Y el vidrio, los vidrios estaban en el piso, todos desquebrajados. Nosotros, como vimos a mi padre ya tranquilo, nos fuimos a acostar, pero mi hermano imprudentemente rápido salió para ver, asomarse qué era lo que había estado, lo que sucedió en ese momento. Y en ese momento se oyó como que algo que golpeaba y se fue como alas, como unas cosas grandes. Entonces dice él que vio una cosa grande con alas que golpearon, pero que se perdió, porque es como que voló, ¿sí? Entonces regresamos y nos acostamos y mañana vamos a recoger eso. Cuando nos acostamos oímos que empezaron a azotarse, pero que esta vez salía de entre las tablas y la, ¿cómo se llama? Y las láminas que había, como tipo tapanco, como había yo hablado. Y salieron de allí, de arriba. De allí hacia arriba. Se azotaron varias veces, se fueron, se oyó cómo se alejaba, y sí se oyó como un aleteo, y ya no volvió. Ya no hubo nada abajo. Esa noche la pasamos ya el resto de la noche tranquilo. Cuando nosotros abrimos la puerta para ver a mi papá, ¿no? Para verlo, vimos que había unos pies marcados, pero eran descomunales, eran plantas de pies, pero como si fuera un ser que hubiera medido más de 2 metros, porque eran anchísimas, anchas y muy largas, grandes, toscas y bien marcadas, porque se ve que venía polvorosa, y en la madera, como era de pintada de añil rojo, se veían perfectamente cómo fue ese ser que se había metido. Entonces había sido que entró, y porque se vio que fue directamente hasta donde estaba la silla, y en la silla estaba hecha pedazos, pedacitos, puros pedacitos, la oración. Y se ven como los pies de regreso, y se fue. Se ve que ahí trepó por quién sabe de qué manera, pero salió. Eso fue lo que daba a entender esas huellas y eso que había pasado. Entonces nosotros dijimos: santo cielo, ¿qué cosa será eso? Y mi abuelita dice: pues han de ser de los pitufos. Así decía, porque desde tiempos antiguos se les decía, para no decir diablo, satanás o algo, se les decía el pitufo. Ella le decía el pitufo. Entonces le digo: ok, ok. Ya nada volvió a suceder. Pasamos el día, mi papá vio que ya estaba quebrado él y no había dinero, y estaba quebrado. Ya no podía hacer nada mi papá. Entonces mi papá estaba decepcionado. Todavía la Iberia en Córdoba, que era en ese momento
la más fuerte casa comercial que había, dueño de unos españoles, eran los dueños de la Iberia. Entonces les dijo a mi papá: Lázaro, si quieres, yo te vuelvo a abastecer y tú me vas pagando porque tú eres mi mejor de todo aquí la región de Córdoba, tú eres el que más vendes, eres el mejor, eres el que tú nunca tienes deuda conmigo, jamás, jamás lo has tenido. Y sé que eres un buen hombre, sé por lo que has pasado, eres el mejor de los comerciantes que yo he visto, yo sé que tú te vuelvo a dar y yo sé que tú vas a volverte a levantar. Después hasta me vas a ganar. Papá se rió y le dijo: no, muchas gracias. Yo tengo que salir de aquí porque no me siento bien y esto me trae muchos recuerdos y mucha maldad. Dice: pues si tú gustas, yo te puedo ayudar. No, muchas gracias. No tengo ganas de hacer nada ni atender nada. Quiero irme. Me tengo que llevar a mis hijos, buscar a alguien que los atienda. Pues sí, pero se fue, pasó. Siempre veía, con lo poco que había, que fue vendiendo, una muchacha que bajaba del cerro, que era pues media gordita, nativa, y siempre le llevaba en su canasta comida a sus hermanos que trabajaban en el ingenio El Potrero. Entonces iba y regresaba. Mi papá era bien presentado, lógico que se le quedaba bien, dice ella, dice, una persona le dijo a él: mira, esa muchacha es una buena muchacha que se está haciendo grande, ya tiene 28 años, se está haciendo grande, su papá es muy celoso, su papá la tiene muy estribo y la usan nada más como mandadera y tiene que hacer todo. Ella vivía hacia la parte del camino para arriba, rumbo a la ranchería, ¿no? Entonces, dice, allí tenía una pequeña finca, su papá. Entonces, agarró mi papá, y le empezó a hablar, y mi papá siendo bien presentado, y, y ella, pues, le gustó mi papá, y pues ya quería, ella también, por sus años, ya quería una pareja, ¿no? Dejar esa monotonía, que iba a ser de ella. Entonces, mi papá optó un día, ella según salió mandado, bajó a mandado, pero mi papá la agarró y ya la subió a la casa y nos dijo: hijos, vengan para acá. Esta mujer es una señorita, no crean que es una mujer, es una señorita de casa, pero ya está grande, tiene 28 años. Ya no busco bellezas ni nada. Es una buena mujer. No tiene maldad alguna y todo. Ella va a ser su mamá, si ustedes quieren, su nueva mamá. Sí, sí, la vamos a respetar como mamá. Dijimos rápido porque nosotros, pues, lo que habíamos pasado era terrible. Entonces dijimos, ¿no? Sí, y nos dio gusto, porque veíamos, empezó mi papá a la risa,
Y como vimos que nunca había ya sonreído, por primera vez lo vimos feliz. Y nosotros decimos, papá, papá, estamos contigo, no te preocupes. A ella va a ser nuestra mamá y le vamos a hacer. Y ya, sí. Bueno, como no hay muchas cosas, por lo poco que hay, pues, se va a vender. Las cosas que no haya, ustedes van a ir a traerla. Sí, 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 sí. Yo levanté, fui el primero que levanté la mano. Yo voy a ir yo le hago todos los mandados que ella quiera. Mi hermano Toño, el mayor, también dijo yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Hasta el más chiquito también, yo también voy, yo también voy, yo voy. Bueno, ella sonrió y nos vio y pues no sé qué sería de su pensamiento en ese momento, pero ella empezó a sonreír y se sintió feliz. Ahí terminó lo malo. Mi papá al mes salimos de esa casa y le dieron trabajo en una carnicería en el centro del pueblo. Ahí vendió todo y ahí se fue. Mi papá empezó a invertir lo poco que había, entonces la puso. Empezó a vender, pero mi padre no conocía ese ramo. Otra persona que él conocía era un buen hombre, pero a mi papá no le gustaba ver sangre ni nada de esas cosas. No le gustaba. Dice, es que a mí no me gusta. Y como todo, si a alguien no le gusta un trabajo, un oficio de esos, entonces decía mi padre, no, mira, yo esto no lo quiero. Y no sé despachar, no sé de las piezas, no sé hacer de esto nada. Dime a mí todo lo de comercio y toditito te digo. Puedo hacer chile, los mejores chiles de inclusive, los jabones yo los hago muchas cosas de talabartería, todo lo que se vendía antes, muchas de las cosas mi papá podía fabricar y vender, y era un excelente comerciante. Dice, yo puedo hacer todo lo que sea comercio, pero esto no. Entonces mi papá se empezó viendo cómo vendía y todo, y allí no era así. Entonces agarró él y había un señor, unos italianos que querían mucho a mi papá, como lo sentían como muy cercano, como si fuera de su familia, porque lo querían mucho, lo estimaban mucho. Y uno de ellos andaba un poco descarrialón, era una persona un poco andariega y eso, pero tenían dinero. Y le dijo, oye Lázaro, nosotros vemos que tú no estás bien, ni estás feliz, porque ya hasta pleito te vino a echar el papá de la muchacha y a ti no te gusta esto. Tu giro es ser un comerciante, eres el mejor. Sí, dice, así es. Mira, vámonos a Catemaco. Y allí yo voy a poner, ya tengo visto dónde voy a poner una tienda. Es más, para acabar, ya la renté. Ya nada más falta que te vayas conmigo, me hagas la lista, todo lo que se necesita. Tú la vas a atender, tú vas a ser el dueño, tú lo vas a atender. Yo sé que contigo
la vas a hacer triunfar. Sí, te voy a pagar, pues te voy a pagar tu salario y eso. Y ya después ya veremos qué pasa. Bueno, sí, sí, sí. Mi papá ilusionado de volver de salir de ese lugar, pues él se maravilló y luego ir al oficio que tanto le ha gustado, pues se puso feliz, se fue. Mi madrastra le arregló sus cosas y se fue con él. Él hizo la lista de todo lo que se necesitaba, lo abastecieron. A los 2 meses que se había ido, regresó por nosotros, nos fuimos y llegamos a Catemaco, a una vida con más misterios. Esa fue mi real y espantosa infancia. Pasaron los años, estudiamos, yo sufrí mucho porque tenía yo que ayudar a mi padre, a mi madre, a mi madrastra más bien, pero yo les decía mamá. Pero pues ella era muy dura conmigo, fue muy dura. Yo hay veces ya no quería vivir porque pues, era muy, muy dura y era mucho el trabajo.